Están auspiciando la Co-Crear Week 2024. Craft Ingeniería, TNX Tecnología en Expansión, Sierra Muebles, Bertolés Ingeniería contra Incendios, Radio Gamba, Notify, Maer Inmobiliaria, Chuy Helados, ELA Agua Mineral, Domun Johnson, Seiza Arquitectos, Reitz Domótica Córdoba, Ente Metropolitano, Indus Parket, Con Neuroarc, Secretaría de Ambiente de Córdoba, Secretaría de Turismo de Córdoba, GIS Construcciones, Mariano Sarabia Arquitecto, Oule Sensoral Lab, Integralis Medicina Biológica, Bonavide Café, Estudio Montevideo, Anfalatam, Centro de Diseño Consciente, Centro de Clima, Ministerio de Ambiente y Economía Circular, Municipalidad de Embalse, Universidad Ricardo Palma de Perú, Universidad Fray Luca Pacioli de México, Facultad Regional Delta, Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, Universidad Cooperativa de Colombia, Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo de Colombia, Uniciencia, Colegio de Arquitectos de Venezuela, Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Estado Morelos de México, Confort de Colombia, NAMSTE Argentina, Cambio Climático de Nariño, Colombia, Academia Mexicana de Paisaje, DARA Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados, DINA y Asociados, Consensuscórdoba.ar, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Colegio de Arquitectos de Mendoza y Colegio de Arquitectos de Córdoba. Bienvenidos a Co-Crear Week 2024, edición Córdoba. Es un honor que nos puedan acompañar, que nos regalen este tiempo, que se hayan hecho un lugar para salir de la caja y pensar distinto, de que podemos ir de la arquitectura un poco más allá, a saber que hay otras experiencias, que no solamente nos quedemos en lo que sabemos y que ya desde el momento en que decidimos sumarnos a las jornadas online o estar acá, ya estamos siendo diferentes personas, diferentes profesionales y que tenemos más para entregar. Así que yo soy Vanina Salinas, arquitecta, y para mí es un honor que estemos aquí co-creando con mis colegas, así que de mi lado les doy la bienvenida. Buenas tardes, yo soy la arquitecta Ivana Sosa, también agradecerles por su presencia. Esperamos dejar una chispa, como Vanina ha dicho varias veces, sembrada en todos ustedes, y les agradecemos la presencia y disfruten mucho de este día. Bueno, también les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Valeria Marino. Felices de ver muchas caras conocidas que nos hayan acompañado. Eso es un montón. Arrancamos con un sueño y después de un año esto se está haciendo realidad, que venga gente de afuera, así que gracias a ustedes también. Que disfruten tanto como nosotros. Buenas tardes a todos, soy la arquitecta Paola Boghetti. Bienvenidos, no mucho más para agregar, sino que gracias, porque la verdad que esto fue mucho trabajo y haber mantenido casi o más de 400 personas durante los 3 jornadas en el online fue un montón, y que no se desconectara la gente y que no bajara fue muchísimo, y gracias sobre todo a esta gente que fue la que hizo posible eso. Y bienvenidos, disfruten y a pasarla lindo y a desconectar un poco con todo el afuera y a conectarnos con lo que va a pasar acá. Así que bienvenidos. Fuerte el aplauso para las arquitectas Ivana Sosa, Paola Boghetti, Vanina y Paula Vanina Salinas. De sembrar una semilla, de quizás salir fuera de la caja, de nunca me hubiese pensado que podíamos trabajar en conjunto, co-creando con otras disciplinas. Fueron muchas de lo que se fue hablando durante estos 3 días online, como decía Pau recién, que más de 300 y pico, 400 personas nos acompañaron constantemente, y
Y con esto que también quedó, que yo digo, va a ser el eslogan del próximo Co-Crear, que va a ser que nos quedemos con más preguntas que respuestas. Porque cuando nos hacemos preguntas es cuando queremos aprender, cuando nos volvemos curiosos, cuando queremos aprender más. Y ahí es cuando evolucionamos como personas y como profesionales. Así que desde Co-Crear Week, para nosotros es muy importante esto de poder entender de cómo lo que nos rodea está influenciando constantemente en cómo nos sentimos, en nuestra salud, en nuestro bienestar. Dejar un poquito el piloto automático para estar presente. Y esto de la neuroarquitectura no es nuevo, pero sí lo que es nuevo es que gracias a la tecnología, la cantidad de todos los avances científicos que se están logrando, bueno, ahí Marta Lapid como neurocientífica nos va a decir, pero gracias a la tecnología permite a los científicos que se puedan hacer mucho más estudios sobre esto, mucho más estudios de cómo todas estas variables ambientales que nos rodean influyen en nuestro bienestar, influyen en nuestras conductas, en nuestro comportamiento. Nosotros, como profesionales del diseño, como arquitectos, futuros arquitectos, diseñadores, tenemos esta responsabilidad enorme de que cuando trazamos una línea podamos basarnos en la evidencia científica o poder entender que se podemos usar. No hace falta que nos volvamos en científicos, ¿no? Porque eso es una cuestión que también decimos hasta cuándo tenemos que saber del cerebro. Pero sí podemos trabajar en conjunto, porque si nosotros basamos nuestros proyectos en evidencia científica, nos basamos en estudios psicológicos o aprendemos más del cerebro, del cuerpo humano, del sistema nervioso, vamos a poder tomar decisiones mucho más asertivas. Vamos a poder crear espacios mucho más humanos, mucho más empáticos. Así que la invitación de esta jornada es eso. Neurociencias aplicada a arquitectura, donde la palabra más popular es neuroarquitectura, pero estamos aplicando neurociencias, que significa neurociencia y ciencias humanas, todas las ciencias humanas, porque ponemos a la persona en la ecuación de todo lo que hacemos. Así que nosotros como seres humanos es aprender primero de nosotros mismos para poder entregarnos a los demás. Bueno, que disfruten la jornada, muy bienvenidos y bueno, agradecemos a los speakers que los van a ir conociendo y presentando a medida que van pasando. Que lo disfruten. Gracias. Bueno, aplausos en la apertura. Recibimos en Co-Crear Week al arquitecto Pablo Redondo. Pablo Redondo es arquitecto graduado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con especialización en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, y un magíster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Con más de 25 años de experiencia en la arquitectura, ha desarrollado más de 150 proyectos en Chile y Estados Unidos en diversas áreas, incluyendo interiorismo corporativo, salud, hotelería y desarrollos inmobiliarios. En 2010 fundó O Arquitectos y en 2020 el Instituto de Neuroarquitectura y Diseño NAD. Es miembro de la ACE, ANFA Center of Education, y director de ANFA, Academia de Neurociencia para la Arquitectura para Latinoamérica. Su trabajo ha sido ampliamente publicado y ha representado a Chile en la Bienal Iberoamericana de Diseño en 2020 y 2022. Pablo ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo el premio Design is Award 2015 y el premio Show Contract Award 2023. Además, fue profesor desde 2003, actualmente enseñando en la Universidad de Desarrollo, donde también imparte el programa de educación continua Neuroarquitectura para Espacios Interiores, Su investigación se enfoca en reducir el burnout en espacios interiores. Hola. Bueno, gracias por la presentación. La verdad es que nunca es fácil. Por más que uno haga esto, no siempre es difícil.
Tengo 20 minutos, así que voy a tratar de ser rápido, pero primero quería darle las gracias a Vanina y equipo. Para mí es un honor estar aquí, ser invitado y cruzar la cordillera para estar aquí, sin duda un honor. Pero es un honor doble, porque uno de mis amigos de inspiración y de los grandes promotores del capítulo de ANFA para Latinoamérica fue el neurocientífico, expresidente de ANFA, profesor de la Universidad de San Diego y argentino, Eduardo Macaño. Para mí fue un hombre muy cercano, falleció el año pasado, así que saludos y otro honor para él por estar aquí. Ya, yo estoy aquí para hablarles de algo un poco más concreto. ¿Ya? Me gusta a mí, obviamente, toda la parte teórica, pero me gusta llevarlo a la realidad. A veces es bueno ver cómo podemos aplicar todos estos conceptos a proyectos. Yo les voy a hablar de lo que es biofilia. ¿Ya? La biofilia, como muchos a lo mejor lo saben, es este amor por lo vivo o este vínculo extremadamente potente que tenemos con la naturaleza. Sin embargo, este cobra mucha más relevancia cuando la contrastamos con los embates del entorno construido, que vendría siendo esto. ¿Ya? El estrés, que es un área que a mí me interesa mucho, el estrés es una pandemia que lleva matando personas hace muchos años y va a seguir matando personas, por eso hay que preocuparse. El burnout es un estado de estrés severo, por ende a veces es muy difícil salir de ahí, por eso es tan relevante. Y lo que yo me di cuenta en mi carrera es que anida en los espacios que nosotros diseñamos. Al ser el cortisol una hormona que circula por el torrente sanguíneo, me imagino que muchos lo saben, afecta todo el cuerpo. Estas son algunas de las enfermedades que son provocadas por el estrés. A veces se las adjudicamos a otros personajes, pero no. Es el cortisol o la hipercortisolemia la que abre las puertas, en el fondo disminuye la fortaleza de nuestro sistema inmunológico y luego abre las puertas a que estos personajes entren. ¿Cómo estamos? A punto de ganar la próxima Copa América, ¿no? Estamos mal. Ya, entre Argentina y Chile somos los países con mayor burnout en espacios corporativos, espacios laborales. Por ende, es una tragedia. Dentro de mis años de trabajo, como les decía antes, yo me he enfocado en lo que es la reducción de estrés en espacios corporativos. Luego esto fácilmente se puede extrapolar a los espacios de educación y espacios de salud. Pero nosotros logramos identificar que hay 9 áreas de acción para disminuir el estrés en espacios interiores. Uno de los más importantes es la biofilia. La biofilia, como les decía antes, es este amor por lo vivo. Hay muchos estudios que avalan la importancia de esta, cómo esta puede hacer que nosotros tengamos mejoras en nuestras funciones cognitivas, pero sobre todo lo que es disminución de estrés, mejora del aprendizaje, creatividad, bienestar y velocidad de sanación. Es uno de los estudios más famosos que hay en esta industria, el de Ulrich, que muchos lo conocen, no vamos a entrar ahí. ¿Pero por qué? A mí me gusta mostrar esto para tener una idea de la línea del tiempo. ¿Ya? Entre 7 y 13 millones de años es cuando nos separamos del mono. Yo siempre miro esto y me acuerdo que mi hijo está por allá, pero avanzando. Bueno, 2.8 millones de años, el fósil más antiguo de un ser humano, 3.3 herramientas, o sea, no es el más antiguo, sino que se encontraron restos de herramientas, 3.3 millones de años. ¿Ya? El fuego, entre 1.8 millones de años y 800.000 años. Y ya la vida como la conocemos, desde que hay lenguaje complejo, agricultura, etc., 100.000 años. Es una brutalidad. ¿Y qué es lo que quiero decir? Es que así hemos evolucionado. Nosotros evolucionamos en contacto con la naturaleza. La vida que llevamos hoy día
o lo más parecido a lo que estamos haciendo hoy día, no alcanza a tener 300 años. Entonces aquí está el problema. Nosotros no estamos hechos para vivir en este tipo de entornos, aunque estén mejorados hoy día. Pero no estamos hechos para eso. Por eso es necesario y por eso nos atrae tanto este vínculo con lo natural. De los textos más importantes en biofilia está este, que es de Stephen Keller, donde están los patrones biofílicos. Se habla de 14 patrones, pero la verdad es que son bastante más. Para los que trabajan en el mundo corporativo o también, bueno, hospitales, también colegios, muchos deben conocer, no sé, el Green Building Council. El Green Building Council tiene una certificación que se llama certificación LEED, la cual tiene que ver con eficiencia energética. Sin embargo, en la última versión del año pasado sacó un área que es de puntos de innovación. ¿Ya? Y estos puntos tienen que ver exclusivamente con biofilia. Extraño, ¿por qué? Porque la biofilia no tiene nada que ver con eficiencia energética. Pero parece que está de moda o se está usando. Lo otro que es bastante loco es que no hicieron mucho esfuerzo, sino que copiaron los 14 patrones biofílicos de Keller. Como ustedes ven, acá arriba hay 14, acá abajo hay 36 más, y aquí hay otros bastante más, algunos se repiten. Pero lo importante es que las plantas es uno solo. En general creemos que la biofilia o la aplicación de elementos biofílicos tiene que ver con las plantas. Eso es uno de muchos, y eso es lo que les quiero mostrar ahora. Y voy rápido antes que me corten. Color. ¿Ya? El color es uno de los elementos biofílicos, a nosotros como seres humanos nos atrae mucho, nos ha dado indicaciones de comida, nos ha dado indicaciones de peligro, y por ende siempre nos van a atraer los colores. Aplicación de color en un proyecto es un elemento biofílico. No sé si se ve bien, pero bueno. Estas son unas oficinas que hicimos, es de una sanitaria en Valparaíso. Este es el elemento agua presente. No quisimos usar agua propiamente tal, ser tan obvio, porque tampoco no era fácil. Pero quisimos a través de otro elemento, que es la simulación, usar, en el fondo, emular lo que eran las ondas de una gota de agua sobre la superficie del agua con la iluminación, y por otro lado usar con patrones sobre esos lockers lo que son las burbujas de aire en el agua cuando uno está buceando. Eso es algo que yo hago con mi hijo mucho, por eso siempre van a haber cosas así. Formas y patrones biomórficos. ¿Ya? Esto tiene que ver con usar patrones que de alguna manera nos rememoran un elemento, ya sea arbóreo o plantas o ramas, etc. Este es un hotel en Santiago, estas son las oficinas de Google, también en el Data Center de Santiago. El uso de plantas, como les dije, es bastante obvio, pero es uno de varios, que también son las oficinas de SVAL y el Hotel Nodo. Cuando hablamos de materiales, ojalá el uso de materiales nobles, materiales que de alguna manera nos conectan con la naturaleza. En este caso estamos usando madera rústica, en la mesa como en el muro. Hay un tema con los materiales que es súper bonito. En general tratamos de que los materiales no se oxiden o no trabajen. ¿Ya? Dentro del mundo de la biofilia también se usa el envejecimiento del material. ¿Por qué? Porque nos conecta con los ciclos. Nosotros somos seres de ciclos. Tenemos ciclos diarios, que es el circadiano, tenemos mensuales, tenemos trimestrales, etc. Los materiales se prefieren que sean de verdad, aunque los de mentira igual funcionan. A mí me preguntan harto por las plantas. Por ahí están riendo que las plantas seguramente es un gran tema. Las plantas falsas funcionan exactamente igual en la medida que uno no las toque. Si las puede tocar, uno se da cuenta que lo estafaron y ahí ya cambia por completo la aproximación o lo que yo siento respecto a eso. Por eso, si las van a usar, cómprenlas lejos. Esto es conexión visual con la naturaleza, es decir, poder conectarme con entornos exteriores que tengan naturaleza. Y la conexión no visual con la naturaleza, es decir, cuando yo incorporo dentro de un proyecto elementos naturales que no son visuales, es decir, olor, sabor,
viento, temperatura, otros elementos. El fuego es otro elemento biofílico sumamente importante. Para nosotros como evolutivamente significa mucho, significa calor, significa comida, ¿ya? Significa evolución. Cuando pudimos empezar a comer distinto, empezamos a evolucionar también. Pero no podemos poner fuego dentro de los espacios, porque ya no se puede. Lo hacemos de esta forma, es como nos agrupamos. Después vamos también a conectar con otro elemento que es como las agrupaciones, ¿ya? Pero el fuego lo usamos acá en cómo nos agrupamos en círculo, ¿ya? Eso es un elemento que puede ser considerado la forma de agruparse como un elemento biofílico también. El refugio, otro elemento sumamente importante para nosotros, viene del principio. Nosotros necesitamos refugio para no morir, necesitamos refugio de los animales que nos van a comer, de los enemigos, de las tormentas, etc. Entonces el refugio es algo que nosotros lo vamos a llevar con nosotros siempre. En los espacios se entiende como refugio, como elementos, ya sea como cabina telefónica o elementos como este, que es una sala de paneles acústicos, pero es donde yo puedo reducir el espacio, sentirme en más intimidad y entender que solamente es una parte de un global. El misterio es otro elemento bien importante, al igual que el que vamos a ver después. El misterio tiene que ver con la promesa de que hay algo más. Y al igual que el riesgo, es sumamente importante porque el riesgo, al igual que el misterio, lo que hace es crear pequeños estresores controlados. El estrés no es siempre malo, el estrés puede ser estrés malo. Los pequeños estresores controlados hacen que mis sentidos estén en alerta, en una buena alerta, una alerta que permite que mi cerebro está activo, está listo, está preparado, ¿ya? En vez de estar en una falta de estímulo donde yo estoy en un estado más de descanso, lo que hace que yo esté mucho más activo. Los motivos botánicos son bastante simples, es usar elementos como papeles murales u otras cosas que nos recuerdan la presencia de la naturaleza. Animales, conchas y espirales. Este es un proyecto que a mí me gusta mucho, que son las oficinas del Boston Consulting Group. Esta es una escalera que hicimos, no cabía otra escalera que no fuera caracol, pero lo usamos con madera, que fuera un material noble. Y lo que es la baranda, nos inspiramos en un hongo de la Patagonia, que se llama morchela. Y por este otro lado, es un hotel, el Hotel Dodo. Ocupamos la lámpara que se llama Navícula, de David Trubridge, que es una lámpara que tiene toda una colección inspirada en organismos subacuáticos. Formas curvas, siempre importante tenerlas dentro de los espacios. Estas son las oficinas de Sura, donde trabajamos con pisos y lámparas, iluminación, y estas son las oficinas de Adidas. Bueno, aquí hay una historia que les puedo contar, pero si me quedan minutos se las cuento. Esta es la simulación, que también es otro elemento biofílico bien importante. Como ustedes ven aquí, lo que simulamos en nuestra tarima es la orilla de la costa. Esto también es un hotel donde simulamos 4 áreas bien importantes de la geografía de Chile, que es la Patagonia, el sur, el mar, el desierto y la cordillera. Y en estos casos, aquí no se ve muy bien, no sé si se ve bien de atrás, pero si ustedes ven, hay unos pequeños rasgos de verde. Lo que estamos tratando de emular es el crecimiento del pasto en la tierra, al igual con estos pisos vinílicos que están en este otro lado. La resistencia a las formas rectas. Básicamente, no vemos formas rectas en la naturaleza. El entorno construido por el ser humano generalmente lo es, hasta que, bueno, aparecieron arquitectos más orgánicos, bienvenidos, pero en general nosotros estamos acostumbrados a que la estructura hecha por el hombre es una cosa muy ortogonal. Entonces se agradece y es bienvenido y es un elemento tener elementos que se resisten a estas formas tan ortogonales y duras. El uso de fractales. Fractales, para los que no saben, los fractales son una estructura geométrica que se repite cambiando de escala, ascendente o decreciente. ¿Ya? Están presentes en nuestro cuerpo, están presentes en la naturaleza, están presentes en los ríos, están presentes en muchas cosas.
Por ende es un elemento natural que también nosotros, al igual que las proporciones o la proporción áurea o ciertas secuencias como Fibonacci, las reconocemos sin tener que contarlas o darle mucha vuelta, sino que se reconocen rápidamente. La riqueza cognitiva, la naturaleza en general es un entorno que es rico en información. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado siempre, sobre todo cuando estamos frente a neurodiversidad, a que no excedernos, o si lo hacemos, poder crear el balance de espacios donde podamos también escapar de ahí, ¿no? Que podamos también, de alguna manera, alejarnos de la sobreestimulación. Pero la riqueza cognitiva es un elemento biofílico porque está muy presente dentro de la naturaleza. Y esto es un poco para contarles la importancia del relato, que no es un elemento biofílico, pero tiene que ver con las fotos que yo les explicaba. Yo por lo menos trato mucho de incorporar en los proyectos lo que es el relato de lo que está pasando, de lo que estamos diseñando, porque de esa manera nos vinculamos mejor y de alguna manera no es solamente un objeto o un montón de materiales lo que tenemos al frente, sino que es algo con significado y contenido. Las luces que están ahí arriba salió de esa foto de una pequeña mantarraya que es residente en una playa en Chile. Lo que hice le sacamos los radios. Cuando hicimos la lámpara, la gente decía, qué linda la lámpara. Le encantaba la lámpara, pero no saben por qué. Simplemente les gustaba. Bueno, hay una relación armónica entre los radios porque salen de un animal que viene de la naturaleza. Y cuando nosotros contamos de qué se trataba esto, la verdad es que se le volaron los sesos al constructor y al cliente y a todos los que estaban ahí. Y de ahí para adelante lo que pasa es mucho amor y mucho cariño por el lugar. Y como les explicaba, esta es la escalera basada en el espiral y en ese auto. Esta es la mala noticia para todos ustedes. Yo lo digo siempre a mis alumnos y cuando hago este tipo de intervenciones. Cuando uno es consciente, se vuelve responsable. Entonces, ahora son todos responsables. ¿Ya? ¿Qué es lo que es importante? También darse cuenta, porque no solamente la biofilia, también es la acústica, también es la iluminación, también tiene que ver con los patrones, tiene que ver con cómo nos juntamos, cómo nos agrupamos, cómo navegamos en el espacio. Que en el fondo de los espacios ya no están muertos. Nosotros a través del por qué estamos todos juntos aquí y porque hoy día entendemos esta disciplina, que es la neurociencia aplicada a la arquitectura o neuroarquitectura, es que todos los elementos del espacio nos están mandando información. Es decir, el espacio tiene un pulso, el espacio está interactuando con nosotros. Ya no es una cosa muerta de un color o de una textura en particular. Y eso es súper importante entenderlo porque cambió. Me están dando el aviso de que me vaya para casa. Para terminar, frase de Jonas Salk: el mayor progreso está en lo que no se ve. Así que, atención. Eso. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Recibimos ahora a la doctora Marta Lapid. Es bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un doctorado en neurociencia del Instituto Mercedes y Martín Ferreira de Córdoba. Defensa de su tesis Universidad de Buenos Aires, UBA. Profesora asociada, dedicación exclusiva Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora del CONICET, Departamento de Farmacología, Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. Investigadora asociada y profesora en el Departamento de Ciencias Biológicas, Rutgers University de New Jersey, Estados Unidos. Investigadora y coordinadora de proyectos de investigación en el Departamento de Hematología y Oncología, Weill Cornell Medical College de Manhattan, Nueva York. Especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, FAMAF, Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá, de verdad. Aparte he aprendido mucho porque he
escuchado todas las ponencias online y han sido fantásticas para romper cabezas. Y hoy vamos a hablar un poquito de arquitectura y emociones. Y nos vamos a preguntar si la arquitectura puede funcionar como un catalizador de las emociones, como un filtro de las emociones. Porque cuando se diseñan espacios que son homogéneos, se piensa poco en quién lo habita, en la historia. Ese espacio tiene que estar contando la historia de quién está vivo allá adentro. Con una vida como la que tenemos ahora, tan vertiginosa y casi un poquito deshumanizada, de alguna manera cuando se están diseñando hogares, edificios y espacios compartidos que se anclan en sensaciones y en sentimientos auténticos y reales que abrazan la universalidad del confort y del bienestar, créanme que favorecen la salud física y sobre todo la salud mental. Un poco lo que decía recién Pablo, ¿no? Es decir, lo importante que es los espacios para cuidar nuestra salud mental. De hecho, los espacios saludables, esos que nos alejan del caos, son casi un modelo de supervivencia. En general los científicos cuando damos una charla no somos referenciales, ¿no? Pero esto para mí fue un antes y un después. En el Congreso de Neurociencias de la Sociedad de Neurociencia de los Estados Unidos, que se hace cada 2 años, y que cuando uno vive en la Argentina es muy difícil ir, porque es carísimo todo, pero como viví 15 años en Estados Unidos no me perdí uno. Y en el año 2006, ese congreso abre, a la apertura del congreso, se hace siempre con un invitado que viene de otro área que no es de la neurociencia. En este caso habían invitado a Gehry. La apertura es neurociencia y sociedad, o diálogos entre la neurociencia y sociedad, y le pidieron a Gehry que contara cómo sus edificios impactaban en la mente de la gente. 7.000 neurocientíficos sentados ahí, todos escépticos ahí, a ver qué iba a decir este hombre. Varias cosas, obviamente pasó mucho tiempo, así que tuve que empezar a buscar algunas cosas de lo que él nos había dejado. Una de las cosas que a mí me impactó mucho es que hay muchas cosas dentro del diseño arquitectónico que se asemejan a lo que hacemos los investigadores. Cuando a Gehry le preguntaron cómo era que él proyectaba o que comenzaba a pensar en sus diseños, él dijo que si él tenía que ir a un objetivo, jamás iba a ir ahí. No hacía el paso A, B, C. Que en general utilizaba la intuición, pero la intuición muy bien informada. Lo repitió un montón de veces, intuición informada. Y el científico hace más o menos lo mismo. Nos hacemos una pregunta donde otro no lo hace dentro del campo de lo que estamos trabajando, y en líneas generales, para poder tener una respuesta, no hay serendipia. Para poder llegar a la eureka, la única manera es tener un background detrás. Tenés que saber qué modelo experimental vas a usar, tenés que saber qué metodología vas a utilizar, única manera de tener un buen resultado cuando se lo tiene. En ese sentido coincidíamos, y me pareció súper importante y me encantó esto de la intuición informada. Me parece que es un poco a lo que venimos a hablar acá. Al final de la charla, algunos científicos le pudieron hacer preguntas. Entonces, lo primero que le preguntaron, traje 2 ejemplos que tienen que ver con esto de las emociones, ¿no? Lo primero que le preguntaron es que si él cuando él hacía los diseños, si él pensaba en algún momento que sus diseños, que eran tan disruptivos, podían llegar a producir estrés en la gente porque no cubría las expectativas. Y él en cierta manera dijo que sí, que él sabía que eran raros, que eran disruptivos, que eran diferentes, pero que en algunos casos eran un buen punto de referencia. Cuando uno andaba ahí turisteando en territorios que eran extraños, esto lo podía ayudar. Por otro lado, dijo que cuando uno se iba acercando a esos edificios, había cierta adaptación al estímulo, que es cierto, nuestro cerebro se adapta bastante fácilmente a ciertos estímulos, pero en este caso, bueno, era como estar entrando, ¿no?, en un edificio de esa naturaleza. Este es la sala de conciertos de Walt Disney, que es muy parecido al resto de sus edificios.
Y él dijo que él le ponía un pasamanos, ¿no? Y entonces señaló con un puntero esos pasamanos que están en el escáner y después le agregó pasamanos psicológicos. Digo que cuando uno iba entrando, iba adquiriendo una cierta calma o una cierta tranquilidad, que es lo que él intentaba mostrar. De hecho, eso tiene mucho que ver con la percepción. Y yo conozco pocos edificios de él de forma personal, pero cuando estuve en el Guggenheim de Bilbao, realmente me fascinó por fuera y me encantó por dentro. Pero cuando estuve trabajando una mañana en un instituto de física que diseñó para el MIT, para mí era un caos total. Yo jamás voy a poder trabajar en un lugar como este. Y era más o menos de este estilo, ¿no? Por dentro y por fuera. O sea, hay mucho que ver, y vamos a hablar un poquito de esto, de la percepción. Con respecto al otro tipo de edificios, voy a tomar un poco de agua. No sé que tengo la boca muy seca por restringirme la toma de agua. Gary hace muchos edificios con arrugas. Ustedes que son arquitectos deben saber más que yo de esto. Tiene muchos edificios así arrugados. Esta es una torre que está en Nueva York. Y cuando le preguntaron por qué de esto de las... Muchas gracias. Como la verga ya. Cuando le preguntaron por qué las arrugas, él dijo que él creía que las trabajaba como una tela los edificios, que pensaba que eso los humanizaba, que te involucra visceralmente, y en cierta medida, si uno lo piensa de la neurociencia, capaz, porque hoy sabemos que no somos más cerebrocéntricos, no todo pasa acá. Hoy día sabemos que hay muchas cosas que pasan en la conversación entre el cuerpo y el cerebro, ¿no? Con tanto los pulmones, el corazón, el sistema digestivo, la piel. Entonces, eso podía ser creíble de lo que él pensaba que sus edificios hacían en el humano. Por otro lado, hay ciertas condiciones, hay ciertos individuos que tienen la capacidad de recibir un estímulo a través de varios sentidos. Eso se denomina sinestesia. Entonces, cuando uno mira un edificio como este, es como una mezcla, ¿no?, de lo visual con lo táctil. Uno es como que de pronto le da ganas de tocarlo, a ver de dónde sale esta vuelta, al menos no para nosotros que no somos arquitectos, ¿no? Y esto no lo dijo Gary, yo lo traje con el tema de la memoria emocional, porque como vamos a hablar de emociones, en general nosotros aprendemos y recordamos y formamos nuestras memorias cuando están asociadas con fuertes emociones, que pueden ser muy agradables, o sea, grandes alegrías, pueden ser enormes tristezas, angustias o mucho enojo. Cuando es una manera de aprendizaje, es muy difícil que nos olvidemos dónde estábamos cuando se cayeron las torres o cuando nació nuestro primer hijo. Probablemente nos recordemos minuto a minuto lo que ocurre en esa situación. Así que este tipo de edificios son imposibles de olvidar. Gary es inolvidable. Una cosa que le preocupó es que los neurocientíficos le pongamos un manual de diseño. La persona que estaba al lado de él, voy a volver un segundo, es Fred Gage. Fred Gage es un neurocientífico muy famoso, trabaja en el Instituto Salk, es el que lo había invitado, y en el año 2003 él era el presidente de ANFA. Por eso esta conferencia para mí fue doblemente relevante. Por un lado, tengo una familia repleta de arquitectos, yo la única científica, tenía muchos argumentos ahora para conversar, y por otro lado, el otro elemento era que conocí ANFA. Conocí por primera vez que se podía haber una interacción entre la arquitectura y la neurociencia. Ahora sí vamos a entrar al cerebro. Desde hace muchos años, ya varios años, décadas, que dejamos de pensar que el cerebro era un elemento estático. Es decir, siempre se decía, nacemos con una cierta cantidad de neuronas, se producen tanta cantidad de conexiones, las que nos conectan se mueren, y después el cerebro llega a un grado de maduración para la neurociencia, es alrededor de los 20-25 años, y después igual hasta el final. Hoy sabemos que no es así, que en el cerebro se producen cambios, no solamente en la química del cerebro, sino también en la estructura del cerebro. Formamos nuevas conexiones, las conexiones que tenemos se refuerzan y las que no usamos se debilitan. De modo tal que este fenómeno, que además incorpora la generación de nuevas neuronas en ciertas áreas del cerebro, que es justamente por lo que lo hizo famoso Gage, hace que la neuroarquitectura que toca el entorno es capaz de modificar esa capacidad plástica que tiene el cerebro. Porque si yo modifico la estructura y la química,
con ello modifico las emociones, los pensamientos y nuestra conducta. Cuando empezaron a estudiar el funcionamiento del cerebro más de 100 años atrás, en general siempre era con un paciente que venía con una lesión. Entonces, si yo me golpeaba el lóbulo occipital, tenía problemas en la visión; si me golpeaba el temporal, seguramente tenía algún problema con el habla. Con el tiempo se fueron mejorando, digamos, los métodos científicos para poder conocer el funcionamiento de cada área del cerebro, y realmente las distintas regiones del cerebro que están relacionadas con distintos funcionamientos son importantes. La ubicación existe y es importante. Pero desde hace ya varios años estamos trabajando sobre el cerebro de esta manera. O sea, a través de lo que conocemos como redes neuronales, o sea, conexiones entre neuronas que conectan un área del cerebro con otra área del cerebro. Y esto se lo traigo porque va a tener que ver con un poquito de lo que les voy a mostrar en relación a las áreas del cerebro y las emociones. Lo que ustedes están viendo ahí, que es la base del funcionamiento neuronal ahora, eso que está dando vuelta el cerebro de un señor sano, hombre, colocado en un resonador. Le van sacando imágenes, cortes de imágenes, hacen una reconstrucción 3D, y lo que están buscando son, en este caso, un grupo de neurocientíficos, conexiones entre diferentes áreas del cerebro que le van dando, por una técnica determinada, los colores que les van indicando si va de arriba para abajo o cuál es la dirección de esas conexiones. Este proceso, este tipo de estudio se denomina conectómica. Y el conectoma humano es exactamente el mismo, tiene el mismo objetivo que el genoma humano. Así como con el genoma humano conocimos todas las genes que forman el cuerpo humano, con el conectoma humano la idea es conocer todas las conexiones neuronales que existen en el cerebro humano. Emociones. Las emociones se generan en el cerebro, pero sin embargo también hay, cuando tenemos una determinada emoción, también cambia nuestra fascia, cambia nuestra postura, cambian nuestras actitudes. Entonces, de vuelta hay un diálogo entre el cuerpo y el cerebro, y es bidireccional, entre el cerebro y el cuerpo. Pero es un área del cerebro la que está más involucrada en la generación de las emociones. Las emociones son experiencias subjetivas muy complejas, producen reacciones fisiológicas y conductuales. Si algo me asusta, ¿no es cierto?, inmediatamente empieza a latir el corazón, respiro con, ¿no es cierto?, para más oxígeno llevar a los músculos se tensan, y eso me genera una conducta que generalmente es salir corriendo, ¿no? No me quedo frente a la amenaza. Además de esos estímulos externos que pueden generar las emociones, también hay estímulos internos, porque muchas veces generamos emociones solo con nuestro pensamiento, trayendo determinados recuerdos, etc. Las emociones no son conscientes, son totalmente inconscientes, son cortas e intensas. Y cuando ponemos una emoción en el consciente, cuando la llevamos a nuestra conciencia, ya estamos hablando de sentimientos. En relación sensación, sentimiento, en inglés la palabra adecuada es feeling, ¿no? Que nosotros no tenemos una palabra exacta en castellano para indicar eso. Las emociones se saben, las 5 de intensamente. Hay escuelas de la psicología cognitiva que incorpora más, pero las más estudiadas en neurociencia generalmente son más que todo el miedo y el enojo y el asco. Ahora bien, ¿cuántas veces al calor de una emoción, cualquiera sea, un fuerte enojo o una enorme alegría, tomamos decisiones que no son las adecuadas? Generalmente son las peores decisiones. Alejamos el autocontrol, nos olvidamos del razonamiento. Dejamos el razonamiento al lado. Yo creo que si yo pregunto acá, ¿a quién le ha pasado? La mitad de la sala levanta la mano o más. Por otro lado, con todo esto de lo que está pasando ahora con las neurociencias que van a la escuela, van a todos lados, ¿qué te dicen? Respira, conta hasta 10. En ese caso, uno, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es atrasar la toma de decisiones, tomar control y posiblemente la toma de decisión o la decisión que tomemos sea mucho más racional y mejor para lo que estamos buscando. Revertir estados emocionales profundos es muy, muy difícil, es como un hábito.
es muy difícil de romper, requiere de muchísimos esfuerzos de los centros cognitivos del cerebro. ¿Por qué? Porque consume enorme cantidad de energía. El cerebro se lleva el 25% de la energía corporal. Si le tenemos que agregar un poquito más, el cerebro es re vago, no quiere. ¿Cuáles son los procesos mentales que hay detrás de esta toma de decisiones y de esta relación entre las decisiones y las emociones? Tengo que hablar un poco de anatomía, poquito. Solamente de dos. Tengo muchísima sed. Y no estoy estresada, porque no sé por qué. La parte donde se localiza básicamente las emociones es en el sistema límbico, un sistema evolutivamente tremendamente antiguo. Los invertebrados inferiores, las víboras, tienen sistema límbico. Del sistema límbico me interesa mostrarles o hablarles de una estructura que está acá. No tengo marcador, ese puntito verde que está ahí chiquitito, que es la amígdala cerebral. Son dos, ubicadas uno de cada lado de los hemisferios cerebrales, íntimamente conectado con esa estructura azul grande, que es el hipocampo, que es el área del aprendizaje y la memoria. Como hablamos de conexiones, la amígdala se conecta ida y vuelta con el hipocampo, o sea, aprendizaje, memoria con emociones. La amígdala se conecta también con un área un poquito más arriba que tiene que ver con la recompensa, esa que nos encanta porque nos liberamos cantidades de dopamina, o sea, también bidireccional. La amígdala regula emociones y por lo tanto regula el comportamiento. Como está relacionado con el hipocampo, gestiona recuerdos, procesa memorias, porque es en esa área donde se hacen todas esas cosas, ¿no? Y como está relacionado con la recompensa, tiene que ver con los deseos y con las motivaciones. Es muy pequeñita. ¿Y por qué lo tienen los animales inferiores? Porque, bueno, tiene que ver con los instintos naturales, de supervivencia, comer, reproducción, cuidado de la cría, etc. Que más o menos son las mismas que tenemos nosotros, solo que nos salimos a cazar, pero casi, ¿no? Cuando hablamos de conexiones neuronales, como les mostré antes, no se los traje arbitrariamente, es porque la amígdala se conecta muchísimo con esto que está acá atrás. Esta es la corteza prefrontal o neocórtex. Esta sí es evolutivamente muy, muy nueva. Y si bien algunos primates tienen bastante desarrollada la corteza prefrontal, la nuestra nos ha dado ciertas habilidades cognitivas superiores que se llaman funciones ejecutivas, que es lo que nos hacen realmente humanos. Y tenemos muy conectada la amígdala cerebral, emociones, con la corteza prefrontal, razonamiento lógico. ¿Qué hace la corteza prefrontal? ¿Qué podemos hacer nosotros que no hacen los animales? Podemos predecir consecuencias de nuestras acciones. Podemos anticipar. El cerebro es tremendamente predictor. Lo dijiste los otros días ayer, ¿no? ¿Sí? Las predicciones del cerebro. El autocontrol, esto de poder hacer un control inhibitorio. La planificación a futuro. Ustedes están haciendo un proyecto, se equivocan, vuelven para atrás, pueden volver para adelante. Coordinar comportamientos muy, muy complejos. El pensamiento abstracto, algo que ustedes hacen que a mí me maravilla. Ustedes cierran los ojos y lo que están diseñando lo tienen en su cabeza. O donde están poniendo los muebles en una habitación. Eso del pensamiento abstracto es pura corteza prefrontal. Y regula las emociones y la toma de decisiones. Recibimos al doctor Guillermo Beccacece. El doctor Guillermo Beccacece es especialista en medicina biológica de 47 años. Nació en Córdoba, es padre de 2 hijos. En marzo de 2012 fue diagnosticado con cáncer de colon y recibió el respaldo de oncólogos y un equipo interdisciplinario durante su tratamiento. Antes de una sesión de quimioterapia reflexionó sobre cómo mejorar su diagnóstico y descubrió que la respuesta involucraba tanto aspectos internos como externos. Este principio es fundamental en la medicina biológica, fortalecer los mecanismos de defensa y curación del organismo mediante la exploración de su información intrínseca y su entorno para generar respuestas efectivas a las patologías. Su experiencia llevó a la creación de Centro Integralis, un centro nacional de medicina biológica del que es director médico. Con más de 10 años de trayectoria, Integralis brinda soluciones para diversas patologías, combinando tratamientos convencionales con alternativas terapéuticas. Bueno,
Teníamos problemas técnicos con la charla, así que no la puedo cargar en la compu, no la soporto, es pesada, así que bueno. Vamos a hablar nomás. Bueno, yo comencé mi historia voy a contar un poco mi historia para que ustedes vean cómo se integra todo lo que va ocurriendo y lo que vamos aprendiendo de la neurociencia, de la medicina ambiental, que ahora yo también estoy formándome en España, y cómo todo nos atraviesa y todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, nos afecta. El ambiente, todo está relacionado. Como bien decía la intro, yo hace 12 años, 13 años, para ser precisos, fui diagnosticado de cáncer de colon. En ese momento, yo recuerdo cuando estaba terminando ya la jefe de residente del hospital, subiendo la escalera del hospital, llego al tercer piso, ya sin aire, descompuesto, verano, digo, bueno, hace mucho calor, tenía que ir a curar un paciente, una escala. Llego a duras penas a la habitación del paciente y me tuve que sentar, no pude salir, no pude continuar. En ese momento dije, bueno, no voy a curar a nadie, mejor me bajo al laboratorio. Vamos a hacer un autodiagnóstico. Así que bueno, bajé al laboratorio, los chicos del laboratorio me hicieron un examen de sangre. Bueno, andaba con 6 de hemoglobina por la vida, una anemia tremenda. Entonces, en ese momento dije, bueno, esto es una anemia crónica, uno no piensa en el peor escenario y menos con 29, 30 años que te vas a encontrar con lo que después me encontré, ¿no? Bueno, hicimos los estudios necesarios y lo que ocurrió fue que el diagnóstico era cáncer de colon, ¿no? Pasé por la cirugía, de la cirugía, bueno, todo bien, salgo de la cirugía, quimioterapia preventiva. Ahí enganchamos. Bueno, un poco empecé la quimioterapia, a la tercera sesión de quimioterapia, hepatotoxicidad por quimio, una posible consecuencia de lo que hacemos en medicina, ¿no? De lo que hoy conocemos. Bueno, entonces en ese momento tuve que frenar con el tratamiento y en ese entonces un niño de 6 meses, una nena de 2 años, y dije, acá tengo que salir como sea, esto es algo como sea, o sea, tengo que ponerme a estudiar y a romper los patrones y los cánones que por ahí tenemos de la universidad, ¿no? que nos enseñan, de lo que pasa en el hospital, que también nos enseñan, y empezar a integrar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y empezar a preguntar de dónde vino esto. Yo no tenía antecedentes, hice el estudio genético, no tenía genética, no tenía antecedentes de tumores de vía digestiva. Entonces, esto me lo generé yo, fue lo primero que pensé. ¿De dónde vino? Me lo generé yo. ¿Cómo? Y ahí empecé a preguntarme, ¿no? Todo lo que tenía que preguntarse una persona y con lo difícil que es tener la formación médica de hacerse preguntas y cuestionar lo establecido. Entonces, ahí, bueno, comencé a estudiar primero cómo me había alimentado, que hoy tanto se habla en redes, vemos a un montón de influencers o médicos hablando de la alimentación y la importancia que tiene la nutrición de lo que hacemos, que es una parte de lo que nosotros tomamos del ambiente, ¿no? Y ahí fue, como yo digo, el clic. El clic. Esto, como les decía, me lo generé yo. Y me puse a pensar todo lo que había hecho para enfermarme, pero uno no dimensiona todo lo que después uno va aprendiendo como médico y todo lo que ocurrió no lo dimensionaba en ese momento. Entonces lo primero que me puse a estudiar, como les decía, era la alimentación. Pero el clic fue cuestionar lo establecido. Ese fue el clic. Buscar verdades, leer. Lo más inteligente que hice fue leer a quien se había curado qué había hecho y unir los puntos en común. Fue lo más inteligente que hice en ese momento. Entonces empecé por la alimentación, empecé a ver todos los tipos de nutrición que existen. Estudié macrobiótica, ayurveda, vegetarianismo,
cetogénica, alcalina, como quieran, todas. Y a unir los puntos en común y lo que beneficiaba y lo que decía cada uno, porque cada uno aportaba una experiencia diferente. Y bueno, eso fue lo primero que hice, fue cambiar mi alimentación. Cuando uno va cambiando la alimentación, empieza a entender que hay un montón de cuestiones que comemos, que tomamos del medio ambiente que nos intoxican, que nos generan toxicidad, que nos generan inflamación, que un poco generan hoy lo que conocemos un poco más de esto. Esto es que la glucemia alimenta los tumores, es decir, la hiperglucemia, elevar el azúcar en sangre, alimenta el tumor. Y hablemos de lo que después fui aprendiendo, un poco el tema de las emociones. Todo lo que me había llegado a enfermar, recuerdo previamente a mi enfermedad, pierdo a mi madre 6 meses antes, descubro también de un tumor de cáncer de útero. Entonces, todo lo que había vivido los últimos años, es decir, todo lo que uno va aprendiendo, ¿no?, del entorno, también tiene que ver con esto que hablaba la doctora de las emociones, ¿no es cierto? Cómo nos afectan. Y hoy, digamos, hay más información. En ese momento era cuestionarse, era difícil porque no tenías a veces a quién recurrir, dónde estudiar. Y la pregunta era, ¿puede ser que lo que pensamos nos afecta? Sí. Y hoy es fácil hablar del cortisol, de la serotonina, de la dopamina, porque tenemos mucho más información de la que teníamos en ese entonces. Y bueno, un poco ese fue el camino del aprendizaje, de todo lo que me había enfermado. Recuerdo ir a la psicóloga, difícil que un médico vaya a un psicólogo, pero cuando estás contra las cuerdas, bueno, bueno, ahí en la terapia, analizando todas las situaciones que uno va viviendo y todo lo que te va generando el cortisol, que hoy es tan famoso, pero en ese momento no, para mí no lo era. Bueno, te das cuenta que todo lo que altera tu metabolismo, desde tus pensamientos, de tu alimentación, va a generar un cambio fisiológico, y ese cambio fisiológico te puede generar una enfermedad. Bueno, fue un aprendizaje realmente, porque aparte, a la par, fuimos abriendo un centro médico, donde buscábamos integrar todos los conceptos, es decir, todos los conceptos de alimentación, todos los conceptos de nutrición, también los de oxigenación, porque nosotros tomamos como el oxígeno como si fuese un nutriente, entonces que genera alcalinidad y genera un efecto antiinflamatorio. Entonces también integramos todas las terapias que tienen que ver con esto, ¿no?, con el bienestar, con el pasar la enfermedad lo mejor posible y ayudar al paciente desde el punto de vista oncológico. Hoy atendemos a infinidad de pacientes que quieren estar bien, que no se quieren enfermar, que no quieren pasar por una enfermedad, y también deportistas de alto rendimiento, porque todo lo que se veía que generaba inflamación terminó beneficiando al rendimiento de una persona en el día a día, ¿no? Entonces, pasando por la alimentación, luego las emociones, un poco... Bueno, el ambiente, después vino el ambiente, todo esto que ustedes, cómo nos atraviesa ahora todo lo que la doc, habrán escuchado de la medicina ambiental, y ustedes tienen toda la participación ahí. ¿Por qué? Porque se estudian las pinturas, las radiofrecuencias, el moho, o sea, el hongo, que por ahí uno saca el abrigo del ropero y no piensa que ese moho, ese hongo que tiene humedad en mi ropero, me puede afectar la salud. Sí, te afecta la salud. Entonces, todo lo que es la microbiología que genera en el ambiente, o muchas veces salimos de nuestro ambiente y nos dirigimos tenemos un bosque, y no sabemos que los microorganismos de ese bosque pueden estar generando una alergia y pueden estar generando un síndrome de intolerancia química múltiple, y pensamos que no, que es una fibromialgia la que tengo, que viene porque estoy pasando estrés. Sí, esa es una sola dimensión. El ser humano tiene todas estas dimensiones que lo atraviesan. Entonces hoy se estudia todo esto, ¿no?, de cómo
el ambiente nos va a atravesar y nos va a afectar la salud. Y les vuelvo a repetir, ustedes son una parte muy importante, porque todos los conceptos hoy se están integrando, gracias a Dios, se están integrando. Entonces la medicina se ve atravesada de la ingeniería, por la arquitectura, por la biología, por las neurociencias, entonces todo se va nutriendo y es la verdad que es hermoso ver el crecimiento y el conocimiento y la precisión que vamos teniendo cada vez más con las enfermedades, porque para lo que antes decíamos no tiene solución, yo soy uno de los que busca la solución. Y pensar que puede ser el moho de tu placa el que te está afectando la salud antes era impensado y hoy es una micotoxina que te puede generar una enfermedad. Pensar que el Wi-Fi que estamos rodeados hoy, que tanto nos beneficia la tecnología, que nos hace acceder a todo este conocimiento, pero nos atraviesa electromagnéticamente y cambia nuestras células también. Entonces también la responsabilidad de ver que todo lo que hemos generado en el ambiente a veces genera beneficio y a veces no, genera un problema. Y tener la responsabilidad y la capacidad de cuestionarnos como seres humanos para seguir buscando verdades, ¿no? Eso es lo importante, para seguir dando soluciones, para mejorar la calidad de vida, el bienestar de las personas. Eso es lo importante y eso es lo que hoy nos une aquí. Y ver, la verdad que cuando me invita Vanina, era un desafío para mí presentarme acá porque digo, ¿de qué voy a hablar? Y bueno, les voy a contar una historia. Esta es la historia, ¿no? Cómo a través de una enfermedad uno puede ir buscando verdades para dar soluciones, ¿no? Y ayudar al prójimo. Entonces, un poco el desafío que tienen toda la sociedad hoy es buscar verdades, no casarse con cuestiones a veces desde el punto de vista de conveniencia ideológica, económica, un montón de cuestiones que nos dividen, que nos separan y que no nos hacen llegar a esto que uno como científico busca siempre, que es la verdad, y cuestionar lo establecido. Yo soy un cuestionador permanente de todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, bueno, y un poco contarles esta historia, ¿no? de cómo a través de una enfermedad uno va aprendiendo a que la alimentación te enferma, de que las emociones también te enferman o no, o hacen que tengas una vida plena, de que el ambiente te atraviesa y también te puede generar una enfermedad o no, o tener una vida plena y generar bienestar, como veíamos recién a los arquitectos hablando de esto. Y bueno, un poco compartirles la próxima, está pesado la yo hace 13 años no sabía si iba a estar acá hablando. Cuando te pasa esto, que te diagnostican con una enfermedad, no sabes todo lo que te pasa por la cabeza. Te sentás, me recuerdo en la cocina, pensando todo lo que me iba a perder de mis hijos, el crecimiento de mis hijos, y la verdad que uno va haciendo todo el recuento de todo lo que te queda por vivir, pero lo más importante es esto que nos relaciona con la emoción, ¿no? Es las vivencias, los seres queridos, el entorno. Y hace 15 días mi hija, que fue uno de los primeros que pensé cuando me enfermé, fue: no voy a ver a mi hija, no voy a poder bailar el vals de 15 con mi hija, no voy a poder participar de esa situación, porque la verdad que la tenía complicada. Tenía el 75% de probabilidades en contra de no estar acá, según la medicina, y el pronóstico no era para nada benigno. Entonces, hace 15 días que yo quería mostrarle, no soy de mostrar fotos de mis hijos, pero bueno, ahí tengo por ahí la foto de mi hija bailando el vals conmigo, ¿no? Y todo lo que uno no toma en cuenta a la hora del día a día, y que todas las acciones que nosotros tenemos, que van ocurriendo, desde lo que llevamos a la boca, desde lo que estamos pensando, desde la música que escuchamos,
desde el ambiente en donde vivimos, todo se va sumando y va a alterar tu salud. Es decir, y en la sumatoria del día a día, como me dice la doctora Pilar Muñoz Calero, no tomamos en cuenta que cada acción puede generar toxicidad. Y es el tiempo que lleva uno con ese tipo de toxicidad lo que lo termina enfermando. Y a todos nos atraviesa ese problema. Así que un poco es contarle a todos ustedes que disfruten del momento, disfruten del día a día, cambien si tienen que cambiar, hagan todas las cosas y los esfuerzos para estar sanos, porque de eso depende que la vida, Dios nos permita vivir con nuestros seres queridos en los mejores momentos, ¿no? Así que un poco es eso la reflexión que yo les quiero dejar y bueno, agradecerle a Gabani la invitación. Muchas gracias, doctor Guillermo Belgacese, gracias. Recibimos en Co-Crear Week a Cristina Basualdo. Cristina Basualdo Bodart es licenciada en Letras Modernas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y profesora superior en Artes Visuales por la UPC. Es docente universitaria, investigadora becada por el programa UPC Investiga 2020-2022, 2023 y 2025 y delegada de Cultura de la Nación, coordinando 33 talleres en zona sur de Córdoba. También se desempeña como tallerista en el programa de extensión universitaria de práctica territorial. En su carrera de investigación, ha presentado ponencias en encuentros destacados, como el cuarto, Jornadas de Educación Artística y las Jornadas de Investigación en Artes de la Universidad de Villa María. Ha patentado el pantonario emocional y la teoría de la cuarta arista. Actualmente es parte del equipo de investigación en artes de la Universidad Provincial de Córdoba y cursa un posgrado de Sensorium contemporáneo. Cristina ha participado en múltiples eventos de muralismo, obteniendo premios en encuentros como el de Villa Yacanto y el Interprovincial de Murales y Grafitis en Arroyito. Desde 2018 coordina la delegación de Córdoba de Anmura, la agrupación de mujeres muralistas argentinas, destacándose por su activismo cultural y su compromiso con el arte expandido y el neuroarte. Muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo la están pasando? Veo caras conocidas por ahí. Bueno, yo vengo a contarles un poco acerca de lo que es la investigación en artes, que dio como resultado el objeto pantonario emocional. El pantonario emocional es una herramienta de transformación. Principalmente lo que quiero contarles es cómo llegamos a esta investigación en artes. Surge a través de la mirada crítica de una fotógrafa brasilera llamada Angélica Das. Angélica lo que hace es trazar un cuerpo fotográfico de diferentes rostros con un objetivo de mostrar la heterogeneidad racial a lo largo de todo el mundo. Su obra se llama Humanae y designa categorías raciales solo con el hecho de mostrar los rostros y que permiten un anclaje etnológico en lo que son las diferentes razas como la blanca, la negra, la amarilla y algunos derivados de las mismas. No es inocente el trabajo de esta fotógrafa, porque lo que busca hacer con este trabajo es mostrar cómo la sociedad te encasilla en ciertas denominaciones topológicas y tipográficas para designar diferentes estratos étnicos. Angélica utiliza la antropología, la psicología y por supuesto el arte visual para mostrar que todos estamos mirados bajo la misma vara, y el resultado de esta obra tan fantástica que se llama Humanae, después la pueden googlear, denota que surge un interés por reflexionar y acercarse a esta experiencia existencial del mundo, donde la vida nos atraviesa de una manera crucial y nos encuentra mostrando cómo a partir de una reflexión etnológica visual podemos entender que todos somos iguales en este mundo. El trabajo de investigación desencadenó en una propuesta pictórica en
ese momento estaba con una compañera de investigación, Fernanda Bastianelli, que hoy es una docente de grados iniciales, y nos preguntábamos cómo esta obra nos interpelaba a nosotros y qué teníamos para decir acerca de esta obra. El pantonario emocional surge como resultado de entender que los colores cuentan historias. ¿Por qué nosotros tomamos los colores piel? Porque nos adecuamos también a la tendencia visual de que estuvo en demode hace unos años, que distintas marcas de cosas didácticas usaran lo que se llaman los colores piel. Antes no existían, cuando yo era chica, los colores piel. Son un producto de la postmodernidad y que demostraban cómo encasillar a diferentes personas dentro de una franja y una gama de color. Entonces entendimos que cada piel cuenta una historia, y cómo hicimos este recorrido. Iniciamos con una mirada de pregunta, el qué, cómo, para qué y por qué, que son las preguntas que responde toda investigación, mostrándonos cómo estos colores influían en lo que es las primeras franjas etarias. La memoria aprehensiva, la memoria sensible de las primeras aproximaciones pedagógicas nos mostraban que los niños tenían totalmente identificados los colores piel y que sabían cuál correspondía a cada uno de ellos. Hicimos pruebas pictóricas en grados de niños que van de una franja etaria de 4 años a 6 y después en niños ya adolescentes de 11 años a 15, y pudimos ver que todos estaban encasillados y que tenían una sensación de pertenencia a un distinto tipo de franja de color. La colorimetría se basaba en encajar. Entonces ahí nos empezamos a preguntar cómo los colores nos hacen pertenecer y cómo el color significa una pertenencia a un espacio, a un estrato social, a una vinculación cognitiva y también a un cierto tipo de colorimetría del lenguaje visual. Humanae desencadenó como un anclaje referencial, y nosotros, a partir de ese anclaje antecedente en toda investigación, necesitábamos desarrollar el cómo llegar a un resultado que permitiera usarse como un cierto tipo de recurso pedagógico dentro de lo que es la investigación. Ahí fue donde entro en contacto con Mani, agradecida totalmente, donde empezamos a charlar acerca de las funciones de la neurociencia. Y es ahí donde también nosotras, en medio de este proceso de investigación, nos preguntamos de qué manera y cómo influye la colorimetría en nuestras sensaciones, sentimientos y posturas. Y por qué no en nuestras formas de representar al mundo. Nos preguntábamos como artistas visuales si existe un modo de codificar las emociones. ¿Vieron que en todas las pinturerías hay un librito fantástico con millones de colorimetrías que todo el mundo se quiere llevar, pero no hay que llevarse? Es un librito que se llama Pantonario o Pantonera. Seguramente la gente de diseño, los arquitectos, cada uno debe tener su propio pantonario. ¿Qué hicimos? Nos sentamos, analizamos cómo llegar a los colores cuaternarios. En este caso hicimos el recorrido pedagógico desde colores primarios, secundarios, terciarios, y nos quedamos estáticas al entender que los colores cuaternarios estaban presentes en toda nuestra niñez, como la primera mirada al acercamiento del color. ¿Por qué a nuestra niñez? Porque son las sensaciones primigenias ante cualquier hecho que afecte las sensaciones de tacto, olfato, mirada, audición, y a partir de ahí empezamos a prestar atención si esos recuerdos que nosotros teníamos desde la niñez podían de alguna manera codificarse y cuál iba a ser la forma de codificar. Nos vino como anillo al dedo que pusiéramos en ejemplo una pantonera. Entonces, de esta manera teníamos ya la posibilidad de la multiplicidad de colores encasillarlos dentro de un sistema de codificación. Ese fue el primer desafío.
parecía que faltaba algo. ¿Qué hicimos? Después de un montón de lecturas, de pasajes filosóficos, de pasajes de psicología, antropología, entendimos que nuestra mirada subjetiva como artista visual tenemos un campo de subjetividad donde es permeable y permisible poder encontrar salidas y soluciones a nuestras preguntas e interrogantes. Tomamos lecturas como La poética del espacio de Gastón Bachelard y entendimos que él miraba los 4 elementos de la naturaleza desde una fenomenología de la palabra y nos mostraba cómo la simbología encasillaba también al agua, a la tierra, al fuego y al aire. Este fenomenólogo de la palabra, como es Gastón Bachelard, lo que hace es asociar los logotipos y los isologotipos, que en un principio nosotros llamamos arquetipos colectivos, ¿sí? De esta manera, estos arquetipos colectivos funcionan como anclajes referenciales para entender qué nos está pasando y qué nos está atravesando en el momento que nosotros percibimos alguna sensación con nuestro cuerpo. ¿Cómo nos atraviesa el fuego? Cuando lo escucho hablar a Pablo, al compañero, entendía y miraba desde el arte toda la propuesta que él hacía acerca de cómo la emocionalidad atravesaba los espacios. A nosotros, ¿cómo nos atraviesa la emocionalidad? Por medio del color. ¿Cómo lo manifestamos? En nuestra vestimenta, en nuestra elección de un color para un calzado, en los espacios donde habitamos. De esta manera, ahí encontramos el hilo que nos unía con Bani y propusimos entender la memoria como el almacenamiento donde teníamos estos recuerdos que podían traducirse. ¿De qué manera? Por medio de la literatura. Utilizamos la literatura en función de hacer unos micro relatos que denominaran un color y de esta manera pudieran tener el pantone emocional del cual nos hemos ocupado desde hace ya 4 años. Estos 4 elementos, como bien les dije, Gastón Bachelard los utiliza hablando de los arquetipos colectivos y son como anclajes referenciales, valga la redundancia, de lo que son las formas de sentir. Nosotros cuando hablamos de agua, ¿en qué pensamos? ¿Alguien me puede contestar? El color celeste. ¿Qué más? ¿Algo más? Mucha gente. Frescura. Bien. Sensaciones. Asociaciones cognitivas, mentales, que nos permiten utilizar el agua como medio de transformación. Si a mí me preguntan qué significa el agua, lo primero que pienso es en la fuerza uterina, en la cavidad bucal, en el cabello mojado del viento, en la forma en que mi mamá hablaba de los colores diciendo calipso para nombrar el cian, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos determinaban y qué pasaba? Es un estudio comparativo, tengan en cuenta que yo estaba trabajando con otra investigadora. Y cada color que nosotros nombramos significaba una cosa totalmente distinta en cada una de nosotras. Por ejemplo, teníamos el fuego y ¿qué nos hacía acordar? En mi caso me hacía acordar a una salamandra que había en el comedor de mi casa, donde nos sentábamos a hacer la tarea alrededor y mi mamá cuando nos veía que ya teníamos los cachetes muy rojos nos decía ya salgan. Entonces mi color cercano al rosado, al terracota rosado, se llama los cachetes de mi infancia. Son elecciones subjetivas, artísticas, literarias y también filosóficas. A mi amiga le hacía recordar el color de la miel. La miel pura tiene en la base de su sedimento un color medio rosado. Entonces empezamos a calificar y de repente tuvimos una mesa llena, 2 mesas, el piso, y no teníamos ya donde poner la derivación de colorimetría que hicimos. ¿Qué hicimos? Dijimos, hagamos el raconto, hagamos el corte para tener el corpus. El corpus era una franja etaria de recuerdos que va desde la niñez hasta los 5 años y eso se transformó en 184 colores para mí
y en 192 para mi compañera. Es una paleta extensa donde cada uno de los colores están codificados por un sistema binario que divide los colores fríos de los colores cálidos, y después dentro de esa clasificación tenemos la última clasificación tomando a Gastón Bachelard con su poética del espacio: fuego, aire, agua y tierra. A partir de allí empezó una bola de nieve que no hemos podido frenar, porque se transformó en la visión poética del color de los 7 mares, el pink pum, que es el color de la gama de los magenta, y así fuimos ampliando los capítulos del Pantonario emocional para tener hoy más de 5.000 colores que conforman nuestro propio pantonario. ¿Cuál es la diferencia con una pantonera? Que esta es propia, única e inigualable e irrepetible. Cada uno puede tener su propia pantonera. El ejercicio es un ejercicio pictórico donde inducimos mediante la confianza y mediante la charla amena para que las personas vayan logrando su propia paleta de color y a partir de ahí empiezan a surgir. Es increíble cómo el ejercicio hace surgir la memoria emotiva y cómo esas sensaciones conforman el corpus de un pantonario. Esto, como bien digo, solo ha sido el comienzo. Es un capítulo que van ya 9 capítulos para terminar nuestra selección de pantonario y están abiertos una vez que terminemos de hacer la investigación, que creemos que eso nos va a durar de por vida, porque no podemos poner el fin, va a ser compartido de manera gratuita, porque la educación es para todos. Muchas gracias, Cristina Basualdo Tolar, de Córdoba Capital. Muchas gracias. Recibimos en Co-Crear Week a la arquitecta Vanina Salinas, arquitecta y urbanista de Córdoba, Argentina, Universidad Nacional de Córdoba, apasionada por entender el comportamiento humano para crear una arquitectura más humanizada. Es especializada en neurociencias aplicadas a la arquitectura en Brasil, posgrado de arquitectura interior en la Universidad de Buenos Aires y formada en neurociencias y comportamiento humano, diplomada en neuropsicología clínica. Es miembro de ANFA, Academia de Neurociencias para la Arquitectura de Estados Unidos, y ACE, ANFA para Educadores. Es miembro editora y co-creadora del journal Eco más Urbanismo y Neuroarquitectura de India, publicado a nivel mundial. Fue miembro de grupos de estudios de neuroarquitectura en Curitiba, en Lisboa y en Orlando. Fundadora de ConNeuroArc Argentina, centro consciente de neuroarquitectura enfocado en la difusión y aplicación de la neuroarquitectura en Argentina y en Latinoamérica, directora del diplomado en neuroarquitectura del mismo centro y cofundadora de Neuroarquitectura en Red, estudio enfocado a la difusión y aprendizaje de las neurociencias y arquitectura en español en Latinoamérica. Como speaker en diversos congresos internacionales de diseño, neurociencias y educación de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México, de Chile, Uruguay, Perú, España y de India, divulga el conocimiento de neurociencias aplicadas a la arquitectura, para así crear un diseño más humanizado. Bueno, muchas gracias. Y recién no quería ampliar porque de verdad la emoción me ganaba cuando había escuchado cuánto arte salía de una persona y de cómo podía influir en cómo nos sentíamos. A mí me influyó tanto estímulo y haber bajado todos los estímulos para solamente oír. Realmente yo me sentí transportada y se me llenaron los ojos de lágrimas, por eso preguntaba si a alguien más le había pasado. Y esto, como decimos, bueno, apasionada por entender el comportamiento humano a través del diseño, porque en realidad desde que empecé a darme cuenta de lo que generaba a través de... bueno, ahora vamos a ir pasando por todo el camino y el recorrido de mis grandes co-creadores aquí. Bueno, está presente también Janine Holguín, que quienes se han sumado online seguramente la han visto, es médica ambiental, así que bueno, vamos a estar compartiendo las ponencias también para no perderse de ninguna. Y quiero hacer 2 preguntas. ¿Sí? O quiero comenzar, como decía el doctor, cuestionándonos si entendemos de que todo necesita un ambiente para suceder. Este congreso presencial necesitamos de un ambiente para estar acá, necesitamos de un ambiente para dormir,
de un ambiente para comer, un ambiente para estudiar, un ambiente para trabajar. Estamos rodeados por el ambiente. Nada sucede sin que estemos inmersos en un ambiente. Y la otra pregunta de una colega, Ana Monviedro, que dice que ¿por qué los arquitectos sabemos más de ladrillos que de cerebro si trabajamos para personas? ¿Cómo serían, imaginemos, cómo serían edificios que fueran diseñados teniendo en cuenta las emociones, la salud, la felicidad de los usuarios? ¿Se les pueden imaginar? ¿Serían como los que vivimos? Quizás algunos sí. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en esta necesidad funcional. ¿Sí? Estamos muy entrenados en descubrir las necesidades funcionales. Pero como bien dijeron mis colegas también, hay que tener en cuenta las necesidades no solo funcionales, sino emocionales, cognitivas, sociales, culturales del ser humano. Tenemos muchísimas dimensiones que cubrir. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos nosotros con esto, no? Cada persona está determinada no solo por su parte biológica, sino también por su entorno. Los contenidos emocionales, sociales, culturales proceden del medio ambiente. Nosotros nacemos de una manera, pero nos vamos modificando a través de los diferentes ambientes con los cuales nosotros tenemos contacto. Y acá hay una frase de una educadora que es Leslie Hertz, que ella dice que educar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Con lo cual creo que nos la podemos apropiar a que diseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Nada más gráfico, porque si nosotros no entendemos cómo un espacio nos influye a nosotros y cómo ese espacio va a influir a nuestros clientes, va a ser muy difícil. Nos vamos a ir manejando desde la intuición solamente, pero esta intuición informada que decían nos ayuda a validar, nos ayuda a tomar decisiones mucho más asertivas. Y la salud, como bien venían nombrando, nos moviliza. La salud nos mueve. Es algo como decías, bueno, es por lo cual yo tomo la determinación de hacer algo porque quiero estar en bienestar, quiero tener salud. Y en esto, ¿cuánta responsabilidad estamos escuchando que tenemos en lo que nosotros trabajamos? ¿Sí? Quizás muchas veces decís, yo creo, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno inicia arquitectura en los primeros años y pregunta a otros por qué estás estudiando arquitectura, y porque sabía dibujar. ¿Qué es saber dibujar, no? ¿O qué es, o por qué cada uno eligió su carrera? Pero en realidad después nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad enorme porque estamos cambiando vidas a través de cada línea que trazamos, cada espacio que diseñamos. Y entender que el espacio no es neutro. ¿Sí? Entonces el espacio no es neutro. Nos está influenciando todo el tiempo de manera inconsciente. Como decíamos recién, ¿no? Todo apagado, un solo estímulo. O en el momento anterior, muchos estímulos a la vez. Y estamos siendo influenciados. Y nuestros clientes son influenciados. Si nosotros abrimos una ventana y decimos, bueno, no, total, acá cumple con las normas. ¿Hacia dónde da esa ventana? ¿Hacia dónde está mirando? Y acá una frase de Joaquín Palazzo, que, como decíamos, ¿no? El entorno es percibido desde una visión periférica. Quizás no nos damos cuenta de todo, o que todos nuestros sentidos están involucrados en esto, ¿no? Pero nosotros somos un solo cuerpo, en donde este cuerpo está con todos los sentidos inmersos en un ambiente. Entonces todo lo que se ve, se escucha, se siente, toco, pruebo, todo me va a generar una experiencia.
Y acá Joanne Palazza dice, los juicios biológicos estamos haciéndolos todo el tiempo. Tocar la manija de la puerta, un pasamanos, la proporción de las escaleras, la textura del suelo, el olor de los materiales, la presencia de la luz natural. Muchas veces damos como cosas por sentado, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes están sintiendo ahora la temperatura de este suelo, la temperatura del ambiente? ¿O qué sensaciones desde que entraron a este congreso fueron teniendo a medida que iban atravesando, hasta que llegaron aquí, bajar la escalera o si se tomaron el ascensor? Estas respuestas biológicas ocurren antes de que la persona reflexione sobre la experiencia del ambiente. Ocurren de manera inconsciente. No es que digo, me voy a poner a percibir. Mi cuerpo, mi sistema nervioso ya fue consciente antes de que yo diga me voy a poner a percibirlo. Entonces, no es sobre cambiar a las personas o que las personas como un camaleón tengan que adaptarse a lo que nosotros hacemos, sino es sobre cambiar el ambiente e impactar en el cambio de las personas. Y acá vemos esto de cómo podemos utilizar nosotros el ambiente como una herramienta. Dan Buettner, no sé si vieron, está la serie en Netflix, pero recomiendo el libro, dice, dime dónde vives y te diré cuánto tiempo vivirás. Porque él hizo una investigación de las zonas azules alrededor del mundo, que es la zona en donde viven las personas más longevas, pero no solamente que viven más años, sino con mejor calidad de vida. En el libro lo que hace cuenta todas las estrategias que hizo desde el ambiente físico para generar lugares de encuentro, para generar los moamí, que son estos círculos de personas cercanas en donde uno se encuentra todas las veces y que sabe que puede confiar. Entonces, bueno, súper interesante, o que para generar comunidad generaba senderos y ponía bancos en las peatonales, en las calles, en las veredas, para que la gente, cuando uno se sienta, otros se pueden charlar al lado. Entonces, ¿cómo estas acciones mínimas pueden realmente modificar los espacios? Y es una cuestión de hábitos, ¿sí? Como hablaba el doctor. Entonces, esto es una llamada y una invitación a salir del piloto automático, a salir de normalizar situaciones, de normalizar de lugares donde no estamos bien o que hacemos siempre lo mismo y que sabemos que no está tan bien, pero que podrían estar mejor y no lo hacemos. Bueno, este es el momento, ¿no? Salir de este piloto automático para ir a la atención plena, a tomar conciencia, como el momento es ahora, como decían, y quizás podemos empezar con un pequeño ejercicio, que esto lo podemos llevar para casa, pero sería hacernos estas preguntas en relación al ambiente. ¿Me puedo preguntar? O hacemos 2 segunditos así, cada uno lo hace introspectivamente y piensa, ¿dónde estuve hoy? Un lugar, elija un lugar. ¿Cuánto tiempo estuve en ese lugar? ¿En qué momento del día estuve? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Cuánto me quedé en ese lugar? ¿Qué hice allí? ¿Y cómo me sentí? Entonces, si yo sé que estuve a lo mejor en una sala de espera durante 1 hora hasta que me atendieran, ¿qué hice mientras miré el celular, mientras estaba en la sala de espera y cómo me sentí? Eso me hace... ¿Y por qué me sentí como me sentí? Me hace tener atención plena de dónde estaba, a ver cómo era, qué podría haber modificado ese lugar. Y con esto digo, no hay recetas de torta, no hay nada que diga, bueno, voy a hacer, estas son las herramientas que van a solucionar la vida de las personas, pero sí puedo tener en cuenta algunas, por ejemplo, como la luz, la iluminación natural, que muy bien hablaba Pablo en un principio, en donde los estudios dicen que la luz natural
disminuye el estrés, genera bienestar, aumenta la productividad en las oficinas. Tenemos nosotros un ritmo circadiano, ¿no? Que son todos estos cambios físicos, mentales y conductuales que sufre nuestro organismo durante el transcurso del día. Entonces, la luz tiene que ir acompañando eso. Si nosotros nos ponemos una luz a las 12 de la noche, súper blanca, porque tenemos que trabajar, va a cambiar nuestro ritmo circadiano. No nos vamos a sentir, no va a ser lo lógico para nuestro cuerpo. Entonces, siempre la iluminación tiene que ir acompañando. O la biofilia, que no voy a ahondar porque ya Pablo realmente dio una ponencia magistral de esto, pero de un estudio de Human Spaces, el impacto mundial de diseño biofílico en el lugar de trabajo. Esto fue un estudio que se hizo entre 7.600 personas en 16 países. La incorporación de la biofilia aumenta la sensación de bienestar en un 15%, aumenta la creatividad en un 15% y la productividad en un 6%. O también está la teoría de la restauración de la atención, ¿no? Que si yo puedo mirar hacia un espacio natural, restauro la atención. En espacios educativos, por ejemplo, que antes las ventanas se miraba, estaban muy arriba y no podía mirar por la ventana, y ahora han cambiado, porque es necesario ver hacia afuera, hacia un espacio natural, para poder recuperar la atención, restaurar la atención. Bueno, hay ejemplos de la oficina de Google, que no sé si Pablo mostró la misma. Esta es una oficina en Japón que genera pausas activas, en donde, bueno, están los escritorios allá, pero tienen estos espacios en donde se generan, con la incorporación de la biofilia, los elementos son los que nombraba Pablo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, o que el cerebro lea como algo natural, ¿sí? No solamente la incorporación de plantas, sino las formas curvas, los colores, las texturas, los materiales, la iluminación. Hablando de colores y con lo que decía Cristina, que fue alucinante, porque los colores, por más que hay muchísimos estudios, quizás puedo decir que la mayoría en las escuelas tienen una validación más positiva que otros, pero cuando Cristina hablaba del pantonario emocional y hemos hecho algunas experiencias, ¿por qué nosotros no usar nuestro pantonario, el pantonario de cualquiera de las marcas, para cuáles son los colores que emocionan a nuestros clientes cuando eligen? No que sean solo colores de moda, sino que sean representativos de una memoria, que sean representativos de un recuerdo, de un lugar feliz en lo que quieran lograr en ese espacio. No el que nos guste a nosotros no vamos a vivir allí. Es muy importante en esto poder ser empáticos y hacer este vínculo con el cliente para poder conectar. Y a través del color, y por más que hay muchísimos estudios, ¿no? Como el rosa calma los nervios, reduce la ira, o los colores cálidos mejoran la productividad y la concentración, creo que lo más acertado es trabajar en los colores, como son tan personales, desde la memoria, desde la emoción. Las formas, en donde nuestro cerebro lee mucho mejor las formas curvas y se siente más a gusto con las formas curvas que con las formas rectas. Sí, hay estudios en donde, bueno, se me vienen dos estudios, pero uno dice que cuando éramos chicos, un estudio que se hizo mucha gente, está todo el mundo diciéndole, no toques eso, cuidado con la punta, cuidado con el filo, cuidado con esto, y cuando somos grandes como que nos queda inconscientemente el que rechazamos la forma, las cosas puntiagudas. Pero la realidad, también en otros estudios, es que preferimos las formas curvas porque somos seres biológicos. Porque está relacionado a la naturaleza y que inconscientemente nos sentimos mejor con las formas curvas. Los aromas, bueno, no sé si ustedes sintieron cuando desde que llegaron, está todo aromatizado. Voy a pasar un chivo, pero desde Ocle. Hay aromas desde que entran. No es lo mismo, el aroma entra al sistema límbico que explicaba la doctora Marta. Entonces genera una emoción. ¿Sí? Cuando sentimos un olor feo, lo primero que hacemos es taparnos la nariz. Entonces, no podemos dejar de respirar. Y muchas veces, ¿cuántas veces diseñamos los olores?
¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, por acá voy a hacer un campo sensorial del aroma? Fue el primer sentido del evolucionar, entonces es el que primero se procesa. Bueno, hay unos estudios de cómo se hace fitoaromaterapia como complemento para mejorar la salud laboral, en este caso fue con aromas a lavanda. O cuando hablamos de sonidos, otra herramienta, que muchas veces nos debemos preguntar si debemos diseñar el silencio. ¿Sí? Entonces, la reverberación, la estridencia, quizás hasta cuando ponemos muebles y se mueven las sillas, el sonido cuando uno las corre, ¿no? Cosas ínfimas, ¿cómo diseñamos? Porque muchas veces cuando trabajamos para todas las personas y pensamos en personas que son más sensibles a los sonidos, personas que tienen alguna neurodivergencia, que necesitan, como TDA, autismo, y necesitan cuidar el sonido, sería diseñar el silencio, ¿no? Porque no necesitan de estos estímulos que los estresan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diseñar desde allí? No solamente poniendo placas de sonido para que suene mejor, sino para que no suene. Este estudio es un estudio de cómo los sonidos de la naturaleza influencian en nuestro bienestar. Fue publicado en 2010 y evaluó los sonidos de la naturaleza en el estrés y el impacto de las variables fisiológicas y psicológicas. ¿Sí? Fue un grupo de personas que hicieron un paseo por el campo, por el bosque, y se midió antes de salir y cuando volvieron la presión que tenían ya había disminuido después de la caminata en la naturaleza. Así que esta frase de Sarah Robinson de su libro Mind in Architecture es aceptar que nuestras mentes puedan responder a los aspectos físicos y culturales significa que los ambientes creados pueden alterar nuestras mentes y nuestra capacidad de pensamiento, de emoción y de comportamiento. Así que la invitación es a que se sumen a que somos responsables y que entre todos podemos construir un mundo mejor y un espacio de paz. Un aplauso para la arquitecta Vanina Salinas de PON Neuroarte. En Co-Crear Week recibimos a Tatiana Bregui. Tati Bregui es coach y speaker inspiracional, especializada en networking consciente. Facilita experiencias y encuentros diseñados para líderes que buscan transformar su entorno profesional y personal. Como cofundadora de Club Lobby, promueve negocios rentables basados en la paz y la colaboración. Su misión es crear conexiones auténticas, fomentar la conciencia y la responsabilidad social y guiar a los líderes hacia prácticas empresariales éticas y sostenibles que generen un impacto positivo. Su enfoque inspira a construir empresas donde la rentabilidad coexista con la armonía y con el bienestar. Quiero proponerles que construyamos una escalera. No sé si nos va a salir tan linda como la tuya, Pablo, pero va a ser en espiral. No vamos a utilizar la inspiración de los elementos de la naturaleza, pero vamos a volver a tu naturaleza para construirla. ¿Se animan? También puede ser así, ¿no? Porque la libertad se trata de eso. Vamos a mover un poquito el cuerpo, casi 9 de la noche, algunos están pensando en qué están comiendo los chicos, no importa. Para adelante, vamos a estirarnos, nunca pasen más de, qué sé yo, 20, ¿serán? Minutos, sin hacer algo. Yo intento con el micrófono. Más ustedes que están traste en la silla durante mucho tiempo, necesitan, todos necesitamos, tomar registro de nuestro cuerpo. Y que ahora tomes registro de tu respiración. ¿Te animás? Hacer una respiración bien profunda. Puedes dejar carpetas, abrigos, descruzarlos. A ver, acomódate. Busca tu posición más óptima para este momento. Decile al cuerpo que estás acá. Decile a la mente que estás en este momento. Sénsate,
Sentite. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Toma una respiración bien profunda. Esa toma de conciencia es alguna manera hermosa de hacernos cargo de nuestra vida. Para salir del piloto automático de la Tati que creía que era importante cuando tenía la agenda llena y su vida era lo más parecido a un calendar lleno de colores, hablando de los colores, Cris, mi calendar tenía todos los colores y yo me sentía cada vez más poderosa mientras más cosas tenía para hacer. Desde ese lugar había crecido y mi hacer en automático siempre era para lograr, para conquistar, para sentir reconocimiento, para obtener. Desde mí y hacia afuera y para traerlo. Y con eso empezar a construir quién iba a ser yo en la vida. Qué loco hablar entre arquitectos y diseñadores y personas afines e invitarlos a destruir. Qué incómodo empezar a quitarnos polvo, ladrillo y capas para ver qué hay atrás del soy arquitecto. No te estás arrepintiendo, ¿no? Soy arquitecto. No duermo. Soy arquitecto. Está bueno no dormir. Eso quiere decir soy buen arquitecto porque me paso la noche diseñando. Como los médicos, que se ve que tienen una materia especial para mí es cómo hacer esperar a la gente más de una hora antes de que te atiendan. Ni hablar de los abogados, alguna profesión que ejercí en algún momento que nos enseñaron cómo sacarle ventaja a la gente. Ni todos ni ninguno, es un chiste. Pero somos esas identidades, ¿no? Mi primer cachetazo vino con una pregunta que te la regalo y que va a ser el primer escalón de esta escalera. ¿Para qué haces lo que haces? Es un filtro para que te salgas de la rutina, del ser que sobrevive, de la persona que hace para lograr, que hace para construir esa personalidad. Porque como nos preguntaban cuando éramos chicos, ¿quién vas a ser cuando seas grande? Como si cuando sos niño todavía no sos nada, ¿no? Recién cuando seas, recién cuando tengas, recién cuando logres. Y ahí aparezco y me paro y brillo. ¿Para qué haces lo que haces? Me corrió de que la vida me atravesara. Me corrió de tachar días. De darme vuelta y que mi hijo de golpe tuviera 4, mi viejo 70 y yo 40. Y hasta ahí estaba. Arrancando un lunes deseando que sea viernes. Almorzando el domingo pensando en el lunes. Y así seguía, y seguía, y seguía. ¿Está bien? No sé. ¿Está mal? No sé. Es lo que hacemos, es lo que hice. Primer escalón. ¿Para qué haces lo que haces? En algún momento ese escalón te queda corto. Y si ahora me di cuenta. Tomé conciencia, entonces soy responsable, estoy frito. Si realmente soy un adulto que honra su vida, tomo conciencia y tomo cartas en el asunto. Ese para qué haces lo que haces, en mi vida, y te lo regalo, mutó en ¿desde dónde haces eso que haces? ¿Cuál es el impulso para levantarte todos los días?
¿Qué sentís cuando haces lo que haces? Tati, ¿me estás diciendo que siento? Y no sé, fíjate. ¿Por cuántas sensaciones dicen que pasaron hoy desde que llegaron? ¿Tomaron registro de eso? Desde donde haces lo que haces, permite que salgas a la vida reconociendo que la vida te va a brindar las oportunidades para que vos salgas a tomar. Salís a tomar. Porque sos el adulto responsable que hace a partir de lo que yo hago, genero ciertas cosas. ¿Para quién haces eso que haces? ¿Para quién creas eso que querés crear? ¿Para tu cliente? ¿Para lo que esperaba tu mamá de vos? ¿Para tu ego? ¿Para tu honra? ¿Para tu imagen? ¿Para tu reconocimiento?